Buenas a todos y muchas gracias por acompañarnos a otro podcast sobre crianza segura. Hoy estamos aquí con Diala Castro y con Mónica Berrocal, dos expertas que, como ya pues todos saben, conocen muchísimo del tema de la niñez, además de que tienen una gran empatía al tema y pues a todas las familias, los papás, mamás, cuidadores que están tratando, ¿verdad? Todos los días de hacer el mundo más seguro para todos los niños. Y hoy queremos hablar de un tema muy importante, que es el tema del bullying, y porque nos han llegado pues muchas preguntas, comentarios al respecto de, ¿verdad?, cómo manejar este tipo de situaciones. Y yo creo que a veces lo que pasa es que cuando pasa una situación no sabemos muchas veces cómo reaccionar o cómo aportar o cómo solucionar sin hacer la situación peor. Y para eso estamos aquí hoy, para conversarle un poco, conversar sobre algunas ideas, algunas herramientas. Pero para empezar y estar todos en la misma página, quería pedirle a Diala y a Mónica o alguna de las dos si nos pueden ayudar primero definiendo qué es bullying, ¿verdad? Porque yo sé que todos oímos, ¿verdad? Los chicos juegan, a veces tal vez juegan un poquito rudo o tal vez molestan, pero pasar de eso a bullying, sería bueno como que todos empecemos en la misma página de qué exactamente es bullying. Bueno, muchas gracias Carolina y Mónica por nuevamente compartir este espacio. Y el tema de la violencia, ¿verdad? Es un tema difícil de tragar, difícil de digerir, difícil también de definir y difícil también de saber cuáles son las mejores acciones por desarrollar, porque en realidad hemos vivido en un mundo inmerso en la violencia y por ende vamos a tener desde confusiones hasta mitos, precisamente sobre las diferentes manifestaciones. El bullying es una forma de violencia, es una forma de discriminación, es una forma de agresión que se presenta entre pares o iguales. Es tal vez uno de los elementos importantes. Entonces, estos pares o iguales comparten espacios. Una de las características del bullying es que estas formas de violencia o agresión tienen que darse de manera sistemática o repetitiva, ¿verdad? No son hechos aislados o episodios, sino que son elementos que se van a repetir de manera continua en el tiempo. Y se da una dinámica donde una persona o un grupo, ¿verdad? Tiene un poder mayor, ¿verdad? Hay una relación desigual de poder sobre otra persona u otro grupo, en el caso que se dé también sobre ese grupo. Entonces tenemos una persona o un grupo que ejerce conductas agresivas que pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser, por ejemplo, también psicológicas, verbales, patrimoniales sobre los hechos. Ahorita tal vez vemos como algunos ejemplos sobre otra persona, ¿verdad? Que está en una posición de mayor vulnerabilidad, de menor poder, de menor protección o de menores recursos que las otras personas que están ejerciendo como ¿verdad? Las conductas en este caso agresivas. Y hay una intencionalidad. ¿Verdad? La intencionalidad es que esta persona la pase mal, ¿verdad? Que sufra, por ejemplo, en las definiciones se habla de que haya algún acto que cause sufrimiento o daño, por ejemplo, o dolor, ¿verdad? Que puede ser desde la parte psicológica, ¿verdad? Hasta la parte mental o física. Entonces, sí es importante, digamos, como hacer notar de que es algo muy importante, que tiene graves afectaciones para las personas, ¿verdad? En general, yo diría que tiene graves afectaciones para todos los actores, tanto la persona que recibe, ¿verdad? El bullying, como las personas que son llamados los testigos, ¿verdad? De las situaciones de bullying, que pueden ser testigos activos o testigos pasivos, dependiendo de si están favoreciendo de alguna manera que la situación de bullying se presente o están, digamos, en una situación pasiva, no saben qué hacer, se mantienen al margen, pero de alguna manera eso sostiene la dinámica que se está presentando. Se dice que el bullying es una experiencia adversa de la infancia. Las experiencias adversas de la infancia son un grupo que se ha clasificado de experiencias que si uno las vive antes de los 18 años, va a tener efectos adversos perjudiciales para el desarrollo incluso de toda la vida. Entonces, sí es importante que el bullying es algo muy serio,
Cuando nosotros trabajamos con personas que han vivido bullying, ¿verdad? Las consecuencias son serias y afectan o pueden afectar todas las áreas de su desarrollo. Entonces es, ¿verdad? Como importante saber que esta dinámica se presenta en lugares entonces donde los niños conviven de manera sistemática, lo cual involucra casi siempre los centros educativos. Sin embargo, existen en este momento, y lo ha existido por mucho tiempo, pero yo creo que en este momento es mayor, estos lugares donde los chicos se reúnen 2 o 3 veces por semana, ¿verdad? Pueden ser clubes deportivos, pueden ser, por ejemplo, que sean parte de grupos, digamos, donde, no sé, una sinfónica, ¿verdad? Donde el arte, digamos, ya sea la música u otros, lo están aprendiendo y ejerciendo de manera continua. Entonces son grupos de relación, de pares que se ven todo el tiempo. Y allí, digamos, también pueden darse dinámicas de bullying, más allá, digamos, de también lo que se da en una escuela o colegio. Sí, para agregar ahí, creo que también los condominios se han vuelto espacios también en donde a veces se generan estas dinámicas porque son niños que tienden a convivir mucho sistemáticamente y se pueden generar estas relaciones de desigualdad y de poder. Eh, Creo yo que también un espacio que se está volviendo lastimosamente muy como un buen caldo cultivo para el bullying es el espacio virtual también, ¿verdad? Y podemos hablar también de lo que se llama cyberbullying o ciberacoso, en donde también a nivel virtual hay niños que conviven de manera relativamente sistemática por medio de videojuegos o plataformas, redes sociales, etcétera, en donde también se dan estas situaciones y son situaciones donde tampoco hay supervisión de un adulto, en donde se genera espacios para que se genere terror en la víctima, ¿verdad? Y son espacios que pasan 24 horas al día, 7 días a la semana también. Entonces son espacios de muchísima vulnerabilidad precisamente porque además no tienen tregua, ¿verdad? Son espacios totalmente continuos. Eh, creo que es importante resaltar que el objetivo principal es generar terror en la víctima, generar pánico, ¿verdad? Entonces, por supuesto que como ese es el objetivo principal, las consecuencias son realmente dolorosas y poderosas. También es importante pensar, digamos, que en muchas ocasiones el bullying puede empezar en este entorno físico, en la escuela, el colegio, club deportivo, por ejemplo, y trasladarse, y de Mm. ahí sí se pierde el control, ¿verdad? En la virtualidad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo que es los contenidos que se empiezan a transmitir, donde ya se pierde control de la cantidad de personas que puedan acceder a eso, los contenidos pueden seguirse alterando, ¿verdad? O sea, imagínense, por ejemplo, fotografías, videos que empiecen no solo a viralizarse, sino además que se empiecen a alterar. ¿Verdad? E incluir cada vez mayores cosas. Entonces, por ejemplo, también es el traslado que se puede hacer de un espacio físico a esto, lo que genera, digamos, un sentido de impotencia, frustración y vulnerabilidad de las víctimas que es realmente enorme. Y sí es importante que logremos como visibilizar eh, que humillar a una persona, burlarse de esa persona, aislar a esa persona, tomar sus pertenencias, por ejemplo, destruir pertenencias ¿verdad? Cuestiones materiales de dicha persona, lesionar físicamente, ridiculizar, digamos, en cualquiera de las áreas, incluida la sexual, o sea, hay cualquier cantidad de manifestaciones de bullying y todas son relevantes y todas son perjudiciales, ¿verdad? Y no deberíamos de hacer nunca una categorización de qué es mejor o qué es peor, porque eso depende de muchísimos factores. Pero tal vez sí poner en, ¿verdad? Como en la mesa de que son muy relevantes y que muchas veces se minimizan algunas de las manifestaciones por pensar es que todo mundo en el colegio se molesta, es que todo mundo en una escuela, ¿verdad? Usted no puede pretender caerle bien a todo mundo, no es que una cosa es estar en desacuerdo, no caerse bien, otra cosa es el bullying. Entonces sí es importante, digamos, como darle un lugar de la importancia, ¿verdad? Que tiene que tener. Ok, Un tipo muy, perdón. No, que un tipo muy sutil de bullying que no hemos hecho explícito es el relacional, que sutil en el sentido de que a veces no es tan evidente, pero que pasa muchísimo y es igual de destructivo que el físico, el verbal, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cuando excluimos, nos ponemos de acuerdo para no invitar, que no se siente con nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que también es importante visibilizarlo como una forma que pasa mucho y tiende a pasar más entre las mujeres.
No, y qué importante, pues, muchas cosas que mencionan, pero digamos, la parte de sistemática y con intencionalidad, y también de los testigos que a veces o no saben qué hacer y es una situación muy difícil porque, ¿verdad? O escojo el lado de cuál lado escojo y cuáles son las consecuencias y trato de parar y proteger, especialmente como un niño, ¿verdad? Porque entonces voy a recibir yo el mismo trato. O los testigos que a veces sin saber se vuelven parte o permiten que continúe, ¿verdad? Jaja, nos reímos, ¿será que es vacilón? Aunque tal vez no se sienten cómodos, ¿verdad? Tal vez, uy, se sintieron incómodos, se sintieron mal, pero como que en el momento es difícil a veces discernir. Yo creo que por eso hablar de estos temas es tan importante entre adultos también, porque al final Em, pues hay veces que sí, el adulto muchas veces es el que tiene que intervenir, ¿verdad? De una Ujú. forma apropiada, obviamente para el bienestar de todos los niños. Lo ideal sería que pues los que están bullying y el que esté siendo bullied y que todo el mundo al final pueda aprender de esto y restaurar seguridad, pero sí definitivamente es un tema, yo creo que pues serio y con impactos serios y por eso es importante conversar. Bueno, y entonces con eso tal vez puedo empezar con la primera pregunta, que es que si nos pueden compartir tal vez qué son tres cosas que uno puede hacer como mamá, como papá, como cuidador, si uno se da cuenta que el hijo de uno lo están bullying o si el niño que está a cargo de uno le están bullying. No sé si nos pueden compartir un poquito, es una de las preguntas que nos llegan a menudo. Bueno, en primer lugar, es muy importante transmitirle a los padres de familia, a las personas adultas, eh, que sí o sí se va a requerir su intervención. Es en muchos momentos, tiempos y circunstancias, ¿verdad? Y los momentos donde los niños o jóvenes revelan situaciones de violencia son momentos que son trascendentales. Son Ujú. momentos donde abrimos una puerta para la seguridad y la protección o cerramos la oportunidad de que nos cuenten cosas y se sientan protegidos y seguros. Entonces, por eso es tan importante informarse. Es tan importante conocer estos temas y saber cómo acompañar, ¿verdad? Porque son los momentos donde, ¿verdad? Son como esas ventanas de oportunidad para lograr, digamos, incluso que las consecuencias puedan amortiguarse o puedan incluso agravarse. Entonces, es muy importante, digamos, que nosotros como personas adultas sepamos que nuestras respuestas tienen que ser sensibles, que tienen que ser respuestas muy empáticas, respuestas de escuchar muchísimo, de validar mucho las experiencias, y eso ya va a ser, bueno, una parte importantísima, porque en el bullying eso no existe. No hay escucha del otro, lo que siente, piensa el otro no es importante, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros en temas de violencia podemos hacer diferente a lo que pasa en el tema de violencia va a ser tremendamente reparador. Entonces, tener, por ejemplo, personas cuidadoras que puedan decir, lamento lo que está pasando, siento mucho que estés pasando por esto, nadie tiene derecho a molestar a otra persona bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar, ningún niño o joven tiene que pasar por estas circunstancias. Muchísimas gracias por contármelo. Puedes contar con mi apoyo. Incluso podemos decir, no sé exactamente cuáles son los pasos por seguir, pero sí te puedo garantizar que lo voy a investigar y que lo voy a averiguar y que voy a estar aquí para que puedas volver a sentirte seguro en un lugar en el que tenés que sentirte seguro, como puede ser la escuela, puede ser, por ejemplo, el colegio. También, por ejemplo, necesito poder comprender un poco más qué es lo que ha estado pasando. Necesito poder como entender un poco cuánto tiempo tiene esto de estarse presentando, en qué lugares sucede, cómo te has sentido cuando estas situaciones pasan, quién más sabe sobre esto, y nosotros puedes tener como un perfil un poquito más amplio de que lo que la persona en ese momento esté preparada para contarnos. Pero cuando nosotros hemos establecido esta base de escuchar, ¿verdad? Y escuchar de manera paciente, porque las revelaciones de este tipo de circunstancias no se dan de manera fluida. Muchas veces es a cuentagotas, a cucharaditas, ¿verdad? Pero nuestra disposición y estar ahí va a permitir, digamos, que esto se vaya haciendo de manera más fluida, va a permitir que tengamos un poquitito más claro el panorama de lo que se viene presentando, ¿verdad? Que es un poquito el tiempo de extensión y que otras personas saben o están involucradas, por ejemplo. Es muy importante que en ese recuento nosotros empecemos también a pensar e identificar, mira, yo he empezado a ver
en mi hijo, en mi hija, esto y esto, como identificar alguno de los signos. Venía cambiando de conducta, venía no deseando ir al centro educativo, bajó el rendimiento académico, lo empecé a ver más aislado o aislada, empecé a verlo más irritable o triste y empezar a identificar algunos de los signos que yo, ¿verdad? Como persona cuidadora, he empezado a observar durante los últimos momentos. Y es muy importante que nosotros podamos buscar el protocolo que corresponde para el lugar donde estemos, ¿verdad? Porque hay personas que nos escuchan de Costa Rica y nosotros somos de Costa Rica, ¿verdad? Pero también en otros países, ¿cuál es el protocolo que tiene ya sea el Ministerio de Educación, ¿verdad? O la entidad correspondiente y leerlo e informarnos cuáles son los siguientes pasos. Esto no es fácil, ¿verdad? O sea, todos estos pasos en medio de la angustia de que a un hijo de uno le esté pasando algo así, no es algo sencillo. Pero aprender, por ejemplo, a que necesitamos tener más información, que lo principal es que nuestro hijo se sienta seguro con lo que está revelando e informarnos, ¿verdad? Son pasos que nos van a dar, ¿verdad? Como mayor calma y coherencia para lo que se necesita empezar a hacer seguidamente, que es el contacto precisamente con el centro educativo o las personas encargadas del lugar donde esto se está precisamente presentando. Yo agregaría también algo que creo que es importante y es que por lo general la víctima tiene mucho miedo de hablar porque tiene miedo a que si habla o dice va a ser aún más expuesta, ¿verdad? Porque también existe como esta amenaza a veces tácita de que si hablas te va a ir peor, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, me suscribo a lo que dice Diala de que es importante darle mucha seguridad a la víctima de que tiene un espacio seguro para hablar, que lo vamos a escuchar o la vamos a escuchar y que vamos a actuar de manera tal que no la vamos a exponer, sino que más bien la vamos a terminar protegiendo, ¿verdad? Esta víctima. Y para eso creo que vuelvo a algo que hemos tocado anteriormente en otros temas, que es también la postura del adulto desde una postura como de generar seguridad. Yo entiendo que es dificilísimo escuchar a un hijo, una hija, un estudiante decirle a uno estas cosas, y puede generar en uno reacciones emocionales súper fuertes, ¿verdad? Y ponerlo a uno muy enojado. Y a veces es totalmente entendible que los papás o mamás así reaccionen, no, yo voy a llamar, yo voy a hacer no sé qué barbaridad, ¿verdad? Y se pongan muy enérgicos, cosa que es entendible. Sin embargo, creo que es importante también ponernos desde una postura de darle a la víctima seguridad de que vamos a hacer todo lo posible y también estamos en control, estamos en calma y estamos en total apertura para poder escuchar con mucha tranquilidad todo lo que la persona nos quiera decir. Si nos ponemos así y reaccionamos de una manera un poco impulsiva y enérgica, probablemente generemos el efecto contrario. Entonces, aparte, creo que es muy importante la postura que tenemos de generar un ambiente de seguridad y de tranquilidad y de protección, ¿verdad? Creo que también es importante pensar como un par de cosas que se pueden hacer aparte de intervenir en el bullying. Como una cosa que creo que es importante es guardar la evidencia. Muchas veces los papás o mamás, o, ¿verdad? Pueden tener acceso a evidencia como conversaciones virtuales, etcétera. Yo creo que es importante porque esto facilita a la hora de llevar a cabo los protocolos tener la evidencia de qué es lo que está pasando. Sin embargo, muchos papás guardan esta evidencia y la ponen en chats, la ponen en los chats de las clases de los chicos, la mandan a los chats del condominio, etcétera, y eso puede caer en más bien desproteger a la víctima, inclusive difamar al bully, ¿verdad? Cosa que también tenemos que tener en cuenta. O sea, si un niño o niña o adolescente está haciendo bullying, no es que lo tenemos que excluir y castigar, sino también tenemos que preocuparnos por cómo podemos ayudarlo a tomar mejores decisiones y generar más empatía hacia los demás, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Lo que hacen es exponer también al bully en chats, en conversaciones y también a la víctima. Entonces, pienso yo que es importante guardar evidencia, sin embargo, mantener la situación contenida y no hacerla más grande, ni empezar a llamar a todos los papás, ni contarles a todo el mundo lo que está pasando, porque a veces hacemos esto pensando que esto va a ayudar y más bien puede ser peor. Y por último, a veces también creo que es importante pensar en que podemos generar espacios o facilitar espacios en donde la persona que está siendo víctima eh, tenga un sentido de protección y seguridad, ¿verdad? Entonces, facilitar que asista a actividades o a casas o espacios o comunidades o grupos, clases, lo que sea,
que sí le generen un sentido de seguridad y de dominio sobre el mundo es importante. Entonces, no solo atacar el problema, sino también como vacunarlo contra el problema al dar esta sensación de que hay espacios donde me siento bien, hay lugares en donde me puedo sentir como alguien protegido. Es muy importante, ¿verdad? Buscar estos espacios que generen una sensación de seguridad y de dominio sobre el mundo en la víctima. Y yo creo que eso es súper importante también porque muchas veces el bullying también se da en situaciones o en lugares que son importantes para los niños. Ahora hablamos, Exacto. por ejemplo, bueno, la escuela obviamente tienen que ir, digamos, se puede pasar, pero digamos, pero muchas veces es en haciendo algo que les encanta, o la clase de arte que les encanta, o la clase de fútbol, la clase de baile, y de pronto para proteger, ¿verdad? A veces tampoco quieren contar o se sienten en parte castigados porque de pronto ya no pueden hacer esa actividad o algo que les traía a ellos felicidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un tema tan importante de cómo proteger a la víctima y también ayudar a que tengan aún ese espacio seguro, ya sea mientras se restablece seguridad en el espacio actual o se busca un espacio, otro espacio, digamos, temporalmente. Y yo creo Exacto. que para esto también, porque todo lo que ustedes están diciendo es tan importante, yo creo que uno de los comentarios que a veces también me han llegado es que es tan difícil cuando uno es la mamá o el papá y en ese momento es como, ¿qué hacer? Y yo creo que estas conversaciones, y creo que es lo que estamos invitando también, es que no estamos solos. Solo porque el adulto es el que tiene que intervenir, no quiere decir que lo tiene que hacer absolutamente solo, sino que hay personas de confianza que también pueden preguntar, expertos como Diala y Mónica que tenemos aquí, pero yo creo que eso es algo importante, que es difícil también para el que está haciendo la intervención y que no tiene que hacer todo el proceso solo, sino que ojalá puede buscar apoyo también para, para ser acompañado, digamos, en el proceso de intervención, mientras ellos también tienen que, pues, procesar y a veces, pues, también tomar decisiones importantes que a veces uno ocupa como más perspectivas, digamos, de las que tiene nada más uno, o tal vez solo con la pareja o solo con la otra teacher que está dando clases. Ujú. Sí, es importante conocer, en lo primero que estaba diciendo Carolina, esta pregunta, ¿qué es este lugar para mi hijo? ¿Qué es verdad? ¿Qué significa este espacio para mi hijo? ¿Qué significan estas personas para mi hijo? Porque, digamos, me puedo recordar tantas situaciones donde niños o jóvenes llegaron a relatar en una sesión de terapia, por ejemplo, que estaban siendo víctimas de esta situación y su intervención siguiente, pero por favor no digan nada. Yo nada más necesitaba sacarlo. Yo nada más necesitaba decir a alguien porque ya yo no soporto más, pero por favor, no hagan nada porque les invade el pánico. Tienen pánico de las consecuencias, tienen mucho miedo de represalias. Eh, Exponer algo que los ha hecho sentir avergonzados y humillados es algo que ninguna persona desea, ¿verdad? Entonces, poder como realmente observar lo que esto ha llegado a, ¿verdad? A significar, eh, lo que se ha repetido en el tiempo y las consecuencias que esto ha generado y lo que significa este espacio para este niño o este joven va a ser fundamental para que tengamos respuestas sensibles. No quiere decir que vamos a hacer lo que nos diga, pero vamos a preguntar, ¿qué crees que necesita? ¿Cómo son estas dinámicas en el colegio o en la escuela? ¿Qué hacen las personas encargadas en otras situaciones? O sea, que podamos tener, ¿verdad? Como un panorama que nos permita cuidar mucho. Mm, Eso que nos acaban precisamente de relatar y de mencionar, porque al final es cuidar eso que ha venido siendo lastimado. Y yo creo que eso, digamos, cuando uno trabaja esto con los papás, entonces los papás como que bajan un poco toda esta angustia porque sienten que tienen que saberse como los 10 pasos de un protocolo. Y yo creo que difícilmente alguien se sabe los 10 pasos del protocolo. Pero esto de poder acompañar de manera sensible desde lo que para mi hijo significa esto, recordar yo cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en el colegio, uno, si pasé por situaciones así o que era para mí esos contextos y lugares, también me va a permitir ser mucho más empático y no caer en algunas de las respuestas, ¿verdad? Que uno ha escuchado en otro momento, ¿verdad? Porque los niños y jóvenes pasan demasiado tiempo en sus centros educativos o estos lugares a los que asisten son muy significativos para sus vidas también. qué importante, yo creo que lo que dicen las dos de escuchar, que a veces uno como que quiere tomar acción inmediatamente y hacer un montón de cosas, pero ese primer paso que es tan importante,
calma ya la situación muchísimo y permite como que entre una tranquilidad para poder tomar decisiones, uno como adulto aconsejarse, buscar información. Y de hecho uno de los comentarios y tal vez otras preguntas que han salido a veces es como del otro lado también, que a veces siguiendo protocolo, a veces porque tal vez son amigos, entonces un papá le menciona a otro, mira, está pasando esta situación, tu hijo o hija está bullying a mi hijo. Y muchas veces el otro, ¿verdad? Lo que yo he escuchado es que a veces el otro papá o mamá o tal vez la teacher a cargo es como, no, no tenía la menor idea, o sea, yo no estaba al tanto. Sí, hemos estado pasando por X, Y, Z, tal vez en la familia, o X o Y, Z pasó, pero, ¿verdad? Como que, ¿qué hace uno? Sí, a uno es el que le están tal vez divulgando que el hijo de uno es tal vez el que está del otro lado. Que como dijo Mónica, queremos que todos estén bien al final, lo que están diciendo las dos. Entonces, esa es tal vez una pregunta que ha surgido por ahí también. A mí me gustó mucho una vez que escuché que nosotros necesitamos ver a los actores del bullying como personas que están ejerciendo un rol para no etiquetarlos de una manera definitiva y que esa etiqueta quede para siempre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos personas que están cumpliendo el rol de agresor, que están cumpliendo el rol de victimario o de, ¿verdad?, hostigador, dependiendo del marco, ¿verdad?, en el que nos ubiquemos, y comprender, por ejemplo, que entonces están ejerciendo este rol, este uso del poder de una manera, ¿verdad? Que no tiene que ser desde dominando, ¿verdad? Dominando a otra persona, controlando a otra persona, manipulando situaciones, humillando, por ejemplo, y haciendo una serie de acciones que definitivamente no están bien y no son correctas y deben de tener un mensaje claro de la familia, el centro educativo y otras instancias de que esto no puede seguirse repitiendo, pero es importante que nosotros entendamos que eso es solo la punta del iceberg. O sea, que nosotros solo estamos viendo una manifestación de algo definitivamente que es más profundo y que necesitamos abordar. Entonces, es muy importante, digamos, que cuando uno ha trabajado con muchachos o con niños que ejercen conductas agresivas de esta manera, hay una serie de factores que se han ido, ¿verdad? Como uniendo a lo largo de su historia de vida, desde fisiológicos, por ejemplo, chicos que tengan temperamentos difíciles desde que son bebés, por ejemplo, o chicos, por ejemplo, que tengan altos niveles de impulsividad. O sea, hay un montón de factores que pueden irse uniendo a lo largo de la historia de vida que desemboca precisamente en ejercer un rol de este tipo. Eso tiene que tener su alto, tiene que tener su consecuencia, tiene que tener, ¿verdad? O sea, todos los elementos, digamos que desde diferentes, ya sea protocolos o lineamientos, etcétera, se tengan que establecer, pero son personas que necesitan ayuda, ¿verdad? Y eso es importantísimo porque también necesitamos pensar en la prevención a futuro, ¿verdad? De la repetición de este tipo de circunstancias en centros educativos o en su vida adulta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, poder, por ejemplo, indagar cuáles son, no sé, las experiencias adversas que estos niños han vivido, cuáles son los factores de riesgo que tienen alrededor, cómo es la comunidad, por ejemplo, en la cual se desenvuelven, cuáles son los sentimientos que están manejando con respecto a situaciones, por ejemplo, que han tenido que vivir a lo largo de su vida, la falta de habilidades que tengan también, ya sea desde, ¿verdad?, habilidades sociales para poder tener relaciones mucho más sanas, ¿verdad?, hasta resolución de conflictos y manejo de las emociones que los hacen sentir más vulnerables. Y me parece que, dado que es un tema tan complejo, ¿verdad?, realmente lo que se va a requerir es un acompañamiento, ¿verdad?, conocer qué es lo que está sucediendo y trabajar con ellos. Es impactante, es una muchacha, una adolescente, una persona adolescente que estaba en este proceso, es que a mí nadie me preguntó cómo me sentía yo y yo también estaba muy asustada porque recibí toda la serie de sanciones que recibí, pero me trataron como si yo fuera una delincuente, ¿verdad? Y era una joven de 13, 14 años, ¿verdad? Que si bien tiene que recibir un mensaje claro de que esto no puede seguirse repitiendo, de que hay que detenerlo, no podemos pretender que solo diciendo eso o ejerciendo sanciones eso se va a detener. Entonces, también es muy importante para estos padres, madres o personas cuidadoras, hasta los docentes, poder también abrir canales de comunicación. Uno, por ejemplo, esto tiene que detenerse y vamos a ayudarte a que esto se detenga. Pero también cuando te sea difícil,
Cuando crees que otra vez vas a empezar a, ver, a conducirte de esa manera, también puedes conversar con nosotros para ayudarte en esos momentos a tener una persona, ¿verdad? Que junto con vos trabaje en ese control que tenés que trabajar de vos mismo o vos misma. Y eso es una de las cosas que más falla en este tipo como de intervenciones. Ujú. Pretender que como ya hubo esta situación y hay una sanción, ya se va a detener la conducta. Y esto tiene todo un trasfondo. Es posible que a este joven o a este niño le cueste un montón y tiene que tener quien lo acompañe precisamente en esas dificultades. Y a veces las mismas familias no van a ser buena compañía, desgraciadamente, ¿verdad? Porque así como pueden haber familias que sepan, que se preocupen y sepan qué hacer para evitar que su hijo o hija sea un bully, puede haber familias que van a negar la situación, que están totalmente desconectadas y despreocupadas porque pues están viviendo alguna circunstancia difícil o no, ¿verdad? No tienen las capacidades para ver esa situación en ese momento y por eso es tan importante que no solo la familia tome acción, ¿verdad? Sino pensar que también va a haber otras personas que pueden encargarse de trabajar con el o la bully, digamos, para que pueda desarrollar las habilidades y las estrategias para no caer en esto otra vez, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso esto es algo en donde la intervención es mucho más exitosa cuando hay muchas personas involucradas y se atienden todas las partes, ¿verdad? Eso creo yo que es muy importante. Creo yo que al igual que con la víctima, si uno se da cuenta que el hijo o la hija de uno está involucrado en una situación así como desde el lado del bully, eh, yo siempre creo que la mejor actitud es una actitud de mucha curiosidad, ¿verdad? De no saltar a ser impulsivo, a castigar, a pegar gritos, a, ¿verdad? Decir, voy a tomar acción, ¿verdad? Sino de acercarse con mucha curiosidad, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Como, ¿verdad? Esta parte como de realmente acercarse con curiosidad, creo que da un espacio para realmente uno tener mucha información en lo que está pasando, sobre lo que está pasando y por lo tanto poder intervenir de manera oportuna versus tener reacciones emocionales muy intensas que es entendible que pasen, pero que a veces más bien terminan cerrando las puertas, ¿verdad? Sí, cuando yo he trabajado con niños y niñas o personas adolescentes que, ¿verdad?, hacen bullying, y uno recaba cómo se sienten estas personas en su vida personal o se han sentido a lo largo del tiempo, las respuestas no son agradables, no se han sentido bien. Personas que se han sentido muy solas, a veces se han sentido distorsión, o sea, lo han vivido así, lo cual no quiere decir que haya sido así, ¿verdad? Pero han vivido que han sido desprotegidos o que no han recibido el amor o el trato que han recibido, por ejemplo, sus hermanos o que han recibido otras personas, digamos, dentro del entorno familiar, perciben que las cosas malas solo les sucede a ellos, por ejemplo. O sea, detrás de esto, digamos, hay situaciones, ya sea porque han sido así o las han vivido así, ¿verdad? Donde ha habido también un alto nivel de sufrimiento. Y ejercer el poder y la violencia es una forma de tener control, es una forma de lidiar con esos sentimientos de vulnerabilidad, es una forma de sentir yo poder en situaciones que no he sentido poder. O sea, detrás de todas esas conductas hay cosas profundas que le subyacen, ¿verdad? Y que también necesitan ser abordadas y generalmente eso va a involucrar al grupo familiar, ¿verdad? Y lo que el grupo familiar o de cuido en ese momento necesite también ir modificando para que estas experiencias también puedan ir cambiando en estos muchachos o en estos niños. Creo yo que para agregar una cosita más, es importante que también la víctima sepa esto, ¿verdad? Que no queremos justificar la agresión porque nunca eso se puede justificar, jamás, jamás, pero creo que es importante que la víctima entienda que esto no se trata de ellos, ¿verdad? Que no es que hay algo malo con ellos, sino que en realidad una persona que ejerce este nivel de dominio y terror sobre otras personas se está sintiendo muy mal. Entonces, que lo que está pasando a la más de quien lo está haciendo que de la víctima, ¿verdad? Como una manera también de que la víctima entienda de que algo está pasando con esta persona para que haga estas cosas y esto no tiene que ver con vos, tiene que ver con su historia, con su vida, sin tampoco justificar y decir, y, ¿verdad? Esto, bueno, como está pasando la mal, vamos a aguantar, ¿verdad? Por supuesto que siempre vamos a condenar los actos. Eh, y a la vez creo que para la víctima es muy reparador saber que esto no tiene que ver con no, el problema no está en la víctima, ¿verdad? Y que hay una serie de circunstancias que llevan a las personas a hacer estas cosas que tienen que ver más con su propia vida que con la víctima. Sí, esto, qué importante la parte de, digamos que juzgar o parar la acción y no a la persona.
porque si se juzga a la persona, entonces como que no hay salida. O sea, ya se juzgó a la persona, es un bully, es un esto, es un otro, en vez de que, como dice usted, ejerce la acción de bullying, que tiene que parar. Pero entonces existe la oportunidad de que se puede cambiar por otra acción, se puede cambiar por, ¿verdad? No es a la persona en sí. Y al mismo tiempo, muy importante que la víctima no es porque la víctima tiene un problema, ¿verdad? Que es culpa de ellos, sino obviamente hay que pararlo, pero al mismo tiempo es por una situación que la otra persona está viendo. Entonces, pudiendo hacer esa separación de hay que pararlo y al mismo tiempo no es porque yo soy malo y, ¿verdad? Por eso me están bullying, es súper, súper importante. Y yo creo que algo que mencionaba, yo creo que era Diala también con los papás, es que a veces lo que están percibiendo los chicos es tan importante escucharlos. Y yo creo que esa parte es la que es difícil, ¿verdad? A veces sentir como, "Ay, mi hijo está bullying, o sea, ¿verdad? Qué horror, seguro hice todo mal". Y no necesariamente, a veces es algo que pasó, ¿verdad? Yo creo que muchas veces los papás realmente están haciendo lo mejor que pueden, pero de ahí a veces se ocupa poner atención a comportamientos y cosas que a veces se pueden cambiar, pues también el entorno familiar que ayuda a todo el mundo. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Esa parte de escucha, yo creo que ustedes la mencionan mucho, pero creo que es tan importante como solución para todas las fases del proceso de bullying también. Y digamos, pensando en la escuela, o sea, porque a veces también se les reporta a la escuela y la escuela es como, ok, queremos hacer algo, pero ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que están hablando un poquito como de protocolos que existen. Yo sé que estamos hablando nosotros de Costa Rica, pero obviamente existen protocolos en todas partes del mundo. Entonces, si uno es la escuela, ¿qué cosas puede hacer tal vez como preventivas y qué cosas puede hacer cuando la situación en sí está pasando? Bueno, volvemos al tema de la escucha también, ¿verdad? Qué importante que se conversen estos temas. Eh, Necesitamos realmente comprender que la escuela es un centro de desarrollo de muchísimas cosas más allá de lo académico. Y si esas cosas no están bien, si los chicos no se sienten seguros, si no hay un ambiente donde se trabaja la convivencia saludable, realmente el aprendizaje se va a ver absolutamente obstaculizado. Entonces, hay una serie de condiciones sociales y emocionales que sostienen que lo académico se pueda brindar e interiorizar de una manera efectiva. Pero cuando un niño o una persona adolescente se siente inseguro en su centro educativo, ya ahí tiene todos los obstáculos para aprender, para poder socializar, para poder tener el desarrollo en su personalidad y habilidades que favorecen los entornos educativos. Entonces es muy importante que el tema de la salud mental, que el tema de la violencia sea un tema permanente, Ujú. porque a veces a uno como profesional lo que le piden es una charla para tal nivel de una hora, ¿verdad? Porque es lo que se dispone, por ejemplo, etcétera, en tal momento. Entonces son estrategias muy aisladas. Existen protocolos para la violencia y existen protocolos para el bullying, pero son protocolos que también tocan nuestras funcionales. Entonces, se requiere que esos tengan procesos de capacitación, pero sobre todo sensibilización de manera continua, que se repitan, que logren las personas decir cómo se sienten con lo que están estudiando, con lo que están aplicando, qué funciona, qué no funciona, qué es mejor para este entorno educativo y que sea algo que constantemente se construya y se dialogue. Entonces, es muy importante, digamos, que la intervención temprana en todos los temas siempre va a ser la mejor estrategia. Y en una situación de bullying, atajando las primeras manifestaciones, podemos evitar cosas gravísimas, porque las consecuencias de bullying en una persona víctima pueden terminar en ideación suicida. ¿Verdad? O sea, detrás de muchas situaciones de suicidio de personas adolescentes o niños, hay situaciones de bullying, o detrás de otras situaciones, digamos, de personas con conductas tremendamente violentas. Entonces, es muy importante saber que los protocolos es más allá de la lista de acciones que se deben de tomar para respetar, ¿verdad? La dignidad y la seguridad de las personas víctimas, sino también que esto favorece entonces que el tema empiece a trabajarse de una manera ya
universal, longitudinal, sistemática, y entonces este centro educativo sea un centro educativo que trabaje por la seguridad, trabaje por la convivencia, trabaje, por ejemplo, por el respeto de todas las personas. El bullying es como una experiencia y las de violencia que son como ondas expansivas, ¿verdad? Y tanto la persona que hostiga como la persona víctima, como los observadores o testigos, como los docentes, al final todo el mundo termina afectado, ¿verdad? Y por ende las acciones tienen que ser como en diferentes niveles. Quitar mitos es realmente algo muy importante. Comprender por qué hay personas que tienen roles de observadores, por ejemplo, y no terminar señalando, culpabilizándolos, ustedes que no dijeron nada, y la otra persona, digamos que yo tengo una respuesta en centros educativos frecuentemente que es que el chiquito no nos llega a buscar. Es que no nos cuenta nada, ¿cómo nos vamos a enterar, por ejemplo? Pero y los niños me dicen, es que ¿a quién le voy a decir? Ni siquiera sé qué le puedo decir. Me da demasiado miedo decirlo. No me siento seguro haciéndolo. Entonces, ¿me entienden? Es como una cadena de cosas que lo que pasa es que favorecen el silencio y favorecen precisamente la dinámica de, ¿verdad? De que esto se siga repitiendo o agravando. Entonces, es muy importante, digamos, que detrás de todos los protocolos lo que hay son medidas de protección y seguridad para todas las partes, especialmente para la parte afectada, digamos, o la parte, digamos, de la víctima, y que esto siempre tiene que resguardarse. La sensación de seguridad y protección. Y, por ejemplo, en esto, una de las primeras acciones que hay que hacer es jamás confrontar a la víctima con la persona que hostiga. Y es sumamente frecuente. Es como si se tratara de hacer para ver quién está diciendo la verdad, para ver si lo que se está diciendo es cierto, para ver cuál es la reacción que van a tener. Y en esa dinámica, la persona víctima nunca va a llegar a decir todo, porque ya hay una dinámica de poder instaurada. Entonces, si nosotros comprendemos que detrás del bullying hay una dinámica de poder, no vamos a favorecer una estrategia así. Por eso es tan importante que haya información y sensibilización sobre lo que, ¿verdad?, hay detrás de estas experiencias de violencia. Yo creo que es importante que de verdad sí, seguir los protocolos. Estos protocolos por lo general están compuestos de acciones muy específicas que hay que hacer, ¿verdad? Como restaurar este sentido de seguridad, tener personas clave dentro de la institución educativa, por ejemplo, que tienen diferentes roles y se encargan de diferentes cosas. Y estos protocolos también son protocolos hechos a partir de la experiencia y los estudios, ¿verdad? Entonces, creo que no es una situación en donde uno tiene que ponerse muy creativo, la verdad, inventar el agua tibia, ¿verdad? Porque ya existen procedimientos que han sido estudiados como los adecuados para manejar este tipo de situaciones. Inclusive si uno está en un lugar en donde no hay estos protocolos, como un condominio, ¿verdad? O una academia de fútbol, o no sé, pienso yo que es importante asegurarse si uno, ¿verdad? Que haya como algún tipo de procedimiento sobre lo cual se actúa si pasan estas situaciones, ¿verdad? Pienso yo que no lo podemos delegar exclusivamente a los centros educativos, sino también eh, pensar en estos otros ambientes. La parte preventiva también es muy importante, ¿verdad? Como decía Ayala, o sea, esto no es una cosa de cómo hacemos cuando esto pase, sino también cómo vamos a hacer previo a esto, ¿verdad? O sea, qué vamos a hacer para prevenir estas situaciones, cómo vamos a desarrollar habilidades en los chicos y chicas para poder manejar las situaciones difíciles de manera diferente y que esto no termine desembocando en una situación de bullying, etcétera. Entonces yo creo que la parte preventiva es absolutamente clave en esto y en todo, ¿verdad? En cualquier situación difícil para los niños y las niñas, entonces pienso yo que también eso es importante. Y tal vez la última cosa que quisiera agregar es que el cambio más grande probablemente está en trabajar con los espectadores, ¿verdad? Porque muchas veces el bullying pasa o se da gracias, o sea, se busca espacios poco supervisados en donde sea fácil sostener esta interacción porque no hay nadie que la va a detener, ¿verdad? Y muchas veces los mismos chicos o chicas son espectadores de estas situaciones, son testigos, y también trabajar con estas personas en cuál es la responsabilidad y el rol de ellos o ellas como espectadores es muy importante porque a veces es ahí en donde pasa el verdadero cambio, donde ellos son los que hablan, donde ellos son los que toman acción para proteger y donde ellos quieran esta dinámica ¿verdad? La parte como secreta, escondida, eh, que facilita más bien que se perpetúe el bullying. Entonces, el rol de los espectadores es muy importante y creo que todos los centros educativos, papás y mamás, también se tienen que informar de cómo convertir a sus hijos e hijas, estudiantes, en espectadores que pueden generar un cambio.
Y eso es súper importante porque muchas veces el espectador es el que puede romper el silencio primero, aunque sea decirle a la teacher o decirle a la mamá o decirle a alguien. Hay un programa que yo había investigado que habían hecho no me acuerdo en qué país, pero era un país en África donde habían un problema serio, digamos, de un tipo de acción bastante violenta que se estaba tomando, ¿verdad? Que estaba pasando y se dieron cuenta que los chicos que estaban haciendo esta acción no sabían que era una acción que no estaba bien. O sea, ellos creían que estaba bien, o sea, que si A pasaba, ellos tenían que responder en B y era la forma, así era como funcionaba. Y cuando se le enseñaron a los chicos, fue interesante, no solo, creo que fue como un 90%, pero no solo que dejaron de hacerlo, sino que empezaron a parar a otros de hacerlo también. A mí eso me pareció tan interesante que muchas veces la gente está haciendo acciones que ellos mismos no están claros de las consecuencias o de que no están bien y que, de verdad, para eso está la escucha y también cómo apoyar para que hayan otras formas a veces de expresar o de sanar o poder comunicar lo que estamos pasando. Pero me pareció eso muy Sí, interesante. no solo son elementos que han sido transmitidos a lo largo del tiempo porque las culturas son muy violentas. O sea, las sociedades son tremendamente violentas y están llenas de situaciones de poder desigual. O sea, el mundo está lleno de eso. Entonces, al final, si no hay un mensaje claro, ¿verdad? De lo que nosotros estamos rodeados nos va a confundir un montón. Pensemos, por ejemplo, la diferencia entre chotear, bromear, molestar y hacer bullying. Para muchas personas eso no es nada claro. Por eso tiene que haber como tanta, ¿verdad? Como transmisión de lo que es el respeto, de lo que es el consentimiento, de que si a mí me hace gracia, pero a la otra persona no le hace gracia, ¿verdad? Etcétera. O sea, son líneas muy finas, por eso este tema es muy complejo, ¿verdad? No solo porque porque tenemos una gran transmisión de cosas, sino porque las definiciones muchas veces no están claras ni se han transmitido sistemáticamente a lo largo del tiempo. Recordemos que es cuando estamos previniendo o haciendo prevención sobre un tema, tenemos que empezar 4 años antes de que se empiecen a dar como los grupos poblacionales donde esto se manifiesta de manera más frecuente. Entonces, por ejemplo, tendríamos que empezar la prevención de esto en preescolar. Y no necesariamente la gente, ¿verdad? Lo ve así. Y los que hemos trabajado los temas de violencia, hemos trabajado este tipo de temas en niños hasta de edad preescolar, donde hay dinámicas de poder, donde hay una afectación para el otro, etcétera. Entonces, imagínense lo que son, claro, no es lo más frecuente, pero sí se presenta, ¿verdad? Pero las prevenciones entonces tienen que empezar en casa de toda la vida, ¿verdad? Obviamente, pero en los centros educativos prácticamente de la edad preescolar. No, muchísimas gracias, en serio, y qué valiosa esta conversación, porque yo creo que eso es parte de lo que están conversando ustedes, ¿verdad? Que es un tema que recurrentemente tenemos que estar conversando, aprendiendo, educándonos, mejorando. Y yo creo que entre más conversaciones tengamos como estas, a veces yo creo que uno se puede sentir como frustrado, como, ay, pero qué diferencia puedo hacer, ¿verdad? Hay tantas cosas pasando en el mundo, pero vean que ¿verdad? Que escuchemos a alguien con empatía un día, que compartamos un protocolo con alguien, que escuchemos un podcast como este, realmente pueden hacer una diferencia. Es interesante. Así que muchas gracias, en serio, Diala y Mónica, otra vez, como siempre, aprendí muchísimo y estoy segura que todos los que lo escuchen van a aprender mucho también. Y pues nos veremos el próximo mes también para un próximo tema. Muchas gracias. Chao, Gracias. gracias.